Hay muchas teorías sobre el universo paralelo. El universo paralelo es una metáfora, digamos, que significa más o menos que lo que está ocurriendo ahora aquí está ocurriendo a la par en otro universo, digamos, en otra dimensión. Más o menos. Es difícil de explicar, pero voy a comentar algo. Por ejemplo, que he comentado en otros vídeos. A manera de ejemplo, un profeta en las Escrituras Sagradas llamado Enoc fue transferido. Lo dicen las Escrituras, lo ven en el Génesis, el capítulo 5, versículo 24. Fue transferido. ¿A dónde? Al centro de la tierra. ¿En qué tiempo? En otro tiempo. Porque muchos miles de años después se sigue hablando de la transferencia de este profeta, ¿no? En las escrituras griego-cristianas sagradas, ¿no? La Biblia, conocido comúnmente, pues un escritor de la Biblia llamado Pablo, un apóstol, dice que efectivamente un profeta llamado Enoc fue transferido para que no viera la muerte. O sea, para que no muriera. Para que viviera eternamente. Y dice que fue transferido. También dice en la Escritura que fue buscado por muchos sitios, pero no lo hallaron. Su familia y él transferido todo. ¿Qué quiere decir? La vida en la Tierra, tal como se conoce, tiene otras dimensiones. Ya digo, es muy complejo todo esto. En la Biblia habla, o hubo y habla, la Escritura Sagrada, de que habrá resurrecciones. La resurrección es la vuelta a la vida de todo el mundo. Porque Jesucristo dijo que Él traería la resurrección a todos, justos e injustos. No buenos ni no a todos. La raza humana vuelve a la vida. O sea, en su mayoría todos vuelven a la vida. ¿Saben quiénes nos van a volver? Los curas. El negocio de la religión, lo dijo Jesucristo. Ellos no volverán. O sea, la gentuza demoníaca que ha explotado a la gente y ha masacrado a la gente, que ha asesinado y torturado y ha corrompido a niños menores, millones de niños. Lo dice Jesucristo, estos nunca más volverán. A los fariseos, por ejemplo, que era la religión en la cueva de ladrones asquerosos, eso del tiempo de Jesús, pues él lo dijo Jesucristo, que antes volverían prostitutas y cobrado impuestos que ellos. Nunca, jamás, nunca. Y esta gentuza, que es peor aún que los mismos fariseos, porque es la prole de demonios de los fariseos, menos todavía, van a ser destruidos todos. Hasta el último de ellos. No solo ellos, los que colaboran con ellos, organizaciones, tienen anexas organizaciones de satanistas, ocultistas, noblezas, videntes, espiritistas, asesinos de niños. O sea, hay una organización gigantesca. Le llaman Babilonia la Grande, la gran ramera, la que tiene las cosas repugnantes de la tierra. Lo dice en el libro apocalíptico. En el capítulo 17, capítulo 18, habla de la gran ramera. Babilonia la Grande, el Vaticano. La gentuza criminal diabólica, la cabeza de las organizaciones diabólicas satánicas de la tierra. Ya van a ser destruidos pronto. En este tema es interesante porque hablo de que muy pronto va a haber un volver a la vida. Justos como de injustos. Eso lo dijo Jesucristo, si mal no recuerdo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dijo que todos. Porque Jesucristo vino a la tierra, o le mandó a la tierra, para que su vida la diera, un sacrificio, un pago, para devolver a la vida a todo el mundo. Volver a vivir. Desde Adán y Eva en adelante, a todos. O yo, como digo, a casi todo menos al clero, a las religiones. Las satanistas de las religiones, eso nunca. Eso ya están comidos de gusano y olvidados. Hay muchos pasajes en la Biblia
en la Escritura Sagrada de resurrecciones. Muchas, múltiples, infinitas, vamos, es impresionante. Porque hay resurrecciones, o sea, gente que tranquilamente estaban muertos, profetas, Elías, Eliseo, 2 profetas, trajeron niños que estaban muertos, solamente hablar con ellos, venga, levántate y anda. Los apóstoles, Jesucristo resucitó a mucha gente, no solamente a Lázaro, mucha gente. O sea, leen las Escrituras a montones, y los apóstoles resucitaban a la gente. O sea, montones. Pero hay un texto interesante, mucho antes de Jesucristo, siglos, un profeta, Ezequiel. Si leen en las Escrituras, es que no recuerdo muy bien, me parece en el capítulo 37, me parece que es Ezequiel, tendría que mirarlo, capítulo 37, versículo 1 al 10, creo que ese es el capítulo, interesante. Y entonces hay una resurrección gigantesca. Eso, verá que nunca las religiones hablan de eso. Porque las religiones explotan mentiras, burradas, aberraciones del más allá, del alma, del infierno, purgatorio, todas esas cosas aberrantes, diabólicas, no son fuente de las Escrituras Sagradas, ¿no? Las Escrituras sencillamente dicen que han muerto desde Adán y Eva todo el mundo, y que gracias al sacrificio de Jesucristo todo el mundo vuelve a la vida. Punto final, eso es todo. Ni más, ni menos, todo. Ahí no hace falta pagar nada, no hace falta ceremonias místicas, miles, rituales, vestimentas, velas, procesiones, no. Sencillamente una esperanza a la humanidad de que la gente va a volver a la vida y de que pronto se restaura la vida a la perfección como quiso Dios con Adán y Eva, y la gente vivirá para siempre, feliz, joven, sano, fuerte, cuando los que promovieron la muerte sean destruidos, ya pronto. Pues en este libro de Ezequiel, en el capítulo 37, el 1 al 10 creo, dice que es interesante que un profeta va a un valle, allí en Israel, y había miles y miles de esqueletos de antiguos, de huesos, de muertos. O sea que las guerras que antiguamente se celebraban en explanadas, en valles, se juntaban 2 frentes, 2 naciones, y una salía vencedora, los otros ya muertos todos. Y había allí pues miles y cientos de miles de esqueletos. Pues dice que Dios le dice a Ezequiel, bueno, pues mira, voy a hacer un milagro, mira, ves todos estos huesos, mira, había miles, cachos de huesos de siglos. Di estos huesos que se conviertan otra vez en seres humanos. Díselo. Entonces, este profeta dio una voz que se convierta todo, que vuelvan a la vida, que se convierta. Entonces le dice que dile que se ponga los tendones, la sangre, los músculos, la piel. Y efectivamente lo dijo así, y empezaron todos los esqueletos, miles, cientos de miles, a ponerse bien. Los tendones rápidamente, pero eso fue rápido, ¿no? La carne, los músculos, la sangre, todo, y ya estaban allí. Pero dice, di que venga un viento, para que entre el viento a los pulmones y empiecen a respirar. Y efectivamente, Ezequiel pide que venga un viento impetuoso, y todos se levantan. Y se van cada uno a su casa. Vuelven a estar vivos, como si para ellos no hubiera pasado ni un minuto. Quiero recordar con esto que mi tema, entre los muchos, de los gigantes que hay, va a suceder lo mismo. Ellos no están en esqueletos, porque al estar herméticamente sellados en rocas gigantescas, pues no están esqueletos ni muertos, están en estado de hipnosis, paralizados, en catalepsia, como quieran llamarlo. Es un sistema que no se mueve el corazón, la sangre, no hay impulsos, no hay corrupción al no tener contacto con el oxígeno, y están paralizados. En el momento que se abren las rocas, el mismo entrada del oxígeno es instante, empiezan a respirar, el organismo empieza a funcionar, las células, el corazón a bombear sangre, y los gigantes vuelven a estar vivos. Para ellos no ha pasado ni un minuto. Quiero decir con esto, hablando del universo paralelo, de que pronto van a volver todos. Hay muchas preguntas, problemas, que en un minuto o en unos minutos no se pueden resolver. Yo los conozco, los relataré, tengan paciencia. Llegará el momento en que yo hable en los medios de comunicación. Y no será una noche, serán muchísimas noches. Y cada noche relataré
un misterio más, revelaré. Y uno de ellos será también cuándo volverán todos los muertos a vivir y no vendrán como las películas de zombies, muertos con lepra y No, no, personas normales. Como una persona que está en la calle, que se cae, le para el corazón y se muere. Bueno, pues cuando se vuelve a esa persona, su organismo restaurado vuelve a estar el mismo, minutos antes de caer al suelo. El hombre, pues, o la mujer, pues se acordará de su familia, te irá a su casa y ya están sus parientes. Así será tranquilamente, niños o viejos, y el organismo restaurado a la juventud. Cuando se vuelve una vez a recomponer el organismo, no se recompone un organismo destruido, averiado, enfermo, con cáncer, no, nuevo, todo nuevo. Pues estos gigantes van a salir igual, pero hay miles. Y claro, hay un problema gigantesco por el hecho de que los satanistas trabajan con las religiones, el Vaticano, las sectas satánicas, todos estos monstruos repugnantes, pues no quieren que la gente sepa la verdad, porque el negocio, el fraude, la estafa de la religión organizada, la cueva de ladrones de Jesucristo, los que asesinaron a Jesucristo y a los apóstoles y a los discípulos de Jesucristo. Por cierto, ya hablaremos un día de que ahora se está descubriendo, como yo lo he dicho muchas veces, si es que lo he dicho yo hace ya años, en las cloacas del Vaticano han empezado a descubrir que hay montones de esqueletos tirados como la basura. Esos esqueletos de hace miles de años eran los cristianos primitivos que el sumo pontífice, lo que es el Papa, el Vaticano, en el mismo lugar, instaba a los césares a quemarlos y a destruirlos. Y los cuerpos de esos cristianos enterrados debajo del Vaticano, para que el Vaticano sea el fundamento, esqueletos, el culto a la muerte, y sean aquellos que pronosticaban de que vendría la destrucción del Vaticano y de Roma y del imperio satánico, sean el fundamento de la organización satánico-criminal más diabólica del mundo, Vaticano. Ahí están, ahora se están descubriendo miles de esqueletos de esos cristianos primitivos que llegaban de Jerusalén y otros. Incluso el apóstol Pablo también lo quemaron, ahí está también. Pero nunca estuvo el apóstol Pedro en Roma, eso no lo dice la Biblia. El apóstol Pedro estuvo en Babilonia, lo que es Irak, Irán. El único apóstol de las naciones era Pablo, y no estuvo de sumo pontífice con un trono, no, estuvo en una cárcel, y luego con otros cristianos como él, quemados vivos por orden del sumo pontífice, lo que es el Papa hoy, a los césares, para imponer y continuar la religión canánea satánica, el culto a los muertos, a Lucifer. Por cierto, ahora están entronizando vez tras vez cada vez más insistencia a Lucifer. Invitan a todos los nobles, a políticos, banqueros, para que se hagan partícipes del entronizamiento de Lucifer en el Vaticano. ¿Por qué tanta insistencia? Porque sabe el Vaticano que sus días están contados. Hay un texto, no hay muchos en la Biblia, he citado algunos en la Escritura Sagrada, pero en el libro de Nostradamus, si miran en la Centuria 10, el verso, me parece que es Centuria 10, verso 74, donde habla Nostradamus de que pronto, en los próximos Juegos Olímpicos, empezará después una resurrección y todos los muertos saldrán de sus tumbas. Mírenlo bien. En Centuria 10, verso 74 de Nostradamus. Interesante, ¿verdad? Estamos ya muy próximos a ese desenlace. Y por cierto, muchas veces he comentado, he denunciado los asesinatos satánicos, porque son múltiples, de la Iglesia Católica en colaboración con satanistas. He hablado hay múltiples. Miren, en la Tierra desaparece anualmente 1 millón de niños. Así de claro, aproximadamente, todos los años. Sacrificados, asesinados, violados, vendidos sus órganos. Bueno, hay escándalos de asesinatos de niños de toda la vida de la Iglesia Católica. En Canadá hay denuncias ahora contra el Vaticano de más de 50.000 niños nativos torturados, violados, asesinados, sacrificados delante de la reina de Inglaterra, degollados. Pero en España 300.000, solo de la época franquista, vendidos, quemados vivos, violados, asesinados, torturados, vendidos sus órganos, vendidos a familias. Bueno, es increíble, diabólico, tan extremo que la gente se le pone los pelos de punta. Hay denuncias ahora en el Vaticano, pero montones. ¿Por qué se creen que quitaron al cerdo ese del Benedicto?
porque hacía sacrificios de niñas y de niños delante de las noblezas y de los políticos en el Vaticano, en rituales satánicos. En muchos de esos vídeos que ya aparecerán, ya lo verán, siempre lo que digo aparece luego. Vídeos snuff, se llama vídeos de asesinato a niños en vivo, en directo, pues se ve a Juan Pablo II en el trono, todos riéndose, viendo cómo sádicamente destrozan, torturan, asesinan y violan a niñas. Ya lo verán cómo aparecerá, ya lo verán. Montones, hay miles de esos, se venden por millones de dólares esos vídeos snuff, y se ve al Juan Pablo II en muchos vídeos riéndose, gozando cómo se asesinan niñas. Ahora hay denuncias por Manuela Orlando y otros que se han encontrado ya los cadáveres, denuncias por clérigos del Vaticano, enterrados con los mismos asesinos del Vaticano, pero múltiples. ¿Y qué hacen? Silencio absoluto. Una vez dijo, me acuerdo que cuando asesinaron el Vaticano a Albino Luciani, pues había en el Vaticano lo que hay ahora, pero ahora lo hay en más escala. Tráfico de drogas, blanqueo de drogas, corrupción, venta de armamento, venta de anticonceptivos, fábrica de anticonceptivos, financiación a dictadores, burdeles, bueno, sacrificios de niños, vídeos snuff. O sea, la criminalidad más diabólica del mundo estaba en el Vaticano. Cuando entró Juan Pablo I o Albino Luciani y vio eso, él no se creía, él no podía creer que eso fuera posible, no lo podía, lo estaba viendo. Y ganaban fortunas, miles de millones de dólares, con toda esa barbarie diabólica. Y dijo que eso, a patas en el culo al Macisco y al Banco Ambrosiano y a todos los cardenales del Vaticano y obispos, a patas, a puñetazos, los iba a echar al día siguiente. Monstruos despedidos. Hicieron toda una junta por la noche con Macisco y el Juan Pablo II, el Bostila. Dijeron, esta tío hay que eliminarle al Albino Luciani, como sea, que no, mañana que ya no amanezca. Y cogieron, entraron en la habitación montones de cardenales, le cogieron a la puerta de su dormitorio, le envenenaron y punto. No permitieron que se hiciera la autopsia. Toda Italia se manifestó, no lo permitieron. Los familiares de Albino Luciani no permitieron que se hiciera la autopsia. Porque, bueno, la mitad de los papas del Vaticano enterrados están envenenados. Casi más de la mitad posiblemente. Cuando la Interpol, por documentación, testigos oculares, incluso algunos cardenales lo denunciaron, que efectivamente habían entrado en la habitación y le habían envenenado. Bueno, pues la Interpol entró en el Vaticano y cogió a Macisco, el responsable, el cabeza del Banco Ambrosiano, de que instó a todos los cardenales y a todo el obispo y a Botila a envenenarle. Dijo Macisco, el cardenal Macisco, el responsable del Banco Ambrosiano, bueno, mire, con chulería además, está bien, le hemos asesinado, está bien, todo esto es correcto, pero si el Vaticano cae por toda esta corrupción y criminalidad, si el Vaticano, y lo dijo así en el libro En nombre de Dios, de David Ayalop, es un libro estupendo, habla de todo, con detalles, testigos, oculares, documentos. En nombre de Dios, de David Ayalop. Bueno, pues Macisco dijo, si el Vaticano cae, pues caen todas las noblezas de Europa, y caen los políticos, y caen los gobiernos, porque todos tienen negocios con nosotros, tráfico de drogas, todos han sido testigos de los asesinatos de niños, todos hemos hecho para las noblezas rituales satánicos asesinando niños hasta el día de hoy, en los castillos de Bélgica y en otros sitios. Si caemos nosotros, pues arrastramos y caen todos, y si hay un escándalo, que cae Europa entera, arruinamos a todo. Así que le dejaron salir silencio y hacia Chicago con varios cientos de millones de dólares en su cuenta, su corriente, Macisco. Bueno, cada cardenal tiene miles de millones de dólares. Los papas en el Vaticano tienen de paga solo extra, sin impuestos, 200 millones de dólares. De paga anual. Bueno, lo que vamos, el hecho, el universo paralelo, quiere decir que los acontecimientos, más o menos en teoría, que suceden en la Tierra, suceden también en otro sitio. Hay un texto en las Escrituras, más o menos, en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15, más o menos dice que lo que ha sucedido, o sea, vamos, en el pasado algo sucedido, también ha sucedido, pero no dice dónde. Ha sucedido y también ha sucedido. Y dice, y lo que va a suceder, también había sucedido. Mucha de esa explicación la gente no entiende. Y bueno, ha sucedido, ya ha sucedido, lo que tiene que suceder ya también ha sucedido. Está hablando de dos universos paralelos. Cosas que suceden en otro sitio. Las mismas personas, el mismo universo, el mismo... Es más o menos en teoría. Y por eso, las personas que han muerto, en otro sitio no han muerto. Vuelven a la vida. Porque el creador del universo tiene un poder de controlar los organismos, los átomos, las células, el universo,
para hacer una restauración, como hicieron prueba, he hablado de Ezequiel, puede estar pulverizado siquiera, de traer esos átomos y restaurar un organismo tal como era. Más o menos eso en teoría. Hay en este comentario que he dado, hay mucha gente que han asesinado inocentes, pero interesante es que hay hombres y mujeres inocentes que han sido asesinados, pero ya hablo de millones. Si hablo de la Inquisición, población enteras quemadas vivas y robados toda su tierra y su dinero, la Iglesia Católica Vaticana. El Nuevo Mundo, indios, millones, robados sus tierras, su oro, millones, niños, bebés, tirados al fuego por la Iglesia. O sea, millones, aquí se hablan cientos de millones, vete a saber, no se puede saber nunca con exactitud unos datos de cuántos millones se han cargado esta gentuza, han asesinado. Y niños violados, pues millones, y asesinados en los sótanos de monasterios, millones. Se habla de millones en extremo, cifras astronómicas de crímenes de esta gentuza que ya está a punto de claudicar y de que paguen las cuentas corrientes que tienen que pagar. Sus días están contados. Y digo con esto que hay personas nobles que merecen la vida y van a volver. Es un shock para ellos, saben que van a volver. El presidente Kennedy, su hermano, Robert Kennedy, el senador, el hijo de Kennedy, John Kennedy, esposa, el cuñado, mucha gente más. Y aunque ya digo hay millones, pero hay gente, he hablado en España precisamente, muy conocida y querida, que tienen que volver, para shock de mucha gente. Hablo de las niñas de Alcácer, asesinadas financiadas por el Vaticano y los obispos de España, Iglesia Radical, y muchos responsables del asesinato y directamente asesinos. De hecho estaba Madariaga de la Seguridad de la Nación asesinando a niñas. Luis Solana, hermano de Javier Solana, también asesinando a las niñas. El vídeo Snoop, ya verás cómo salen. Salen montones de gente de la política de la región financiada por los obispos de España, Iglesia Radical con 85 millones, a ellos también un montón de millones, para participar en un ritual satánico asesinando a niñas. Ellas niñas volverán. Los que asesinaron y los responsables no volverán. Esos, el cáncer se los come y los gusanos se los terminarán de comer en la sepultura. Esos ya no vuelven. Eso está garantizado también. Pero hay una persona también en especial que he comentado mucho. No la he conocido directamente, pero en sentido, esa mujer, por su grandeza, merece verla pronto a la vida y volverá, entre los muchos, ¿no? Hablo de Erika Ortiz Roca Solano, hermana de Leticia, la mujer del Felipe. Bueno, esta mujer, y lo he comentado en muchos vídeos, una buena mujer. Ese fondo merece la pena, ese gesto de nobleza, porque cuando Leticia le contó lo que tenía que hacer para entrar en la Casa Real, ¿no? Ya de momento Leticia le dijeron, tu hijo, sacrifícale, sácale, aborta y al fuego con él. O sea, ya es una señal evidente de que estás de nuestra parte. Y ya le dijeron le dijo Leticia, hablaba con mucho susto, bueno, pero que en la familia real sabían lo de la niña de Alcácer, que sabían que había que hacer rituales satánicos en Bélgica, a niños para continuar de las noblezas, que estaban financiando a asesinos, los obispos, que eran los que dirigían y dirigen las noblezas, tenían que hacer rituales satánicos. Y bueno, espantoso todo lo que le contaba. Y claro, Leticia le contaba esto con mucho miedo, pero claro, era el juego o ser reina o princesa o ser presentadora de Radio Televisión Española, ¿no? Por cierto, que el director de Radio Televisión Española participó, hablo del antiguo, como directamente en el asesinato de la niña de Alcácer. ¿Comprende? El director, Luis Solana Madariaga. Ya saldrá todo esto, está saliendo. Y Leticia, al contarle esto, Erika se asustaba mucho. Y le quería mucho a su hermana, claro, la pobre mujer pues le contaba, pero hija, pero llorando, ¿pero dónde te vas a meter? Pero tú estás loca, pero yo no sabía esto, pero tú sabes que es criminal, pero tú vas a jugarte la vida por esta mierda, para tener, pero no estás comiendo, no tienes vestido, no tienes amigos y amigas, no tienes un amante, pero ¿qué estás buscando ahí? Para figurar entre la alta sociedad, si son hipócritas, son asesinos, ya sabes que vas a tener que participar en asesinatos de niños. Y vas a ser responsable, ¿qué conciencia vas a tener? Pero vas a vivir tranquila cuando sepas esto y a tu hijo asesinarle ya de momento. Y claro, pues los micrófonos de la casa de Erika estaba lleno de micrófonos, los teléfonos. Y cuando Erika comentaba con otros parientes y amigos, ya empezó con el amante de Erika, ¿no? Un amante
un buen señor que vivía con ella, y los parientes, y además tenía una hija